Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Universo del Derecho. Espero que se encuentren bien, que se encuentren de lo mejor. Los saludos amigos de siempre. El día de hoy nos encontramos felices de poderles traer una emisión más de estos podcasts, los cuales, como ya todos saben, son podcasts llenos de mucha información legal, la cual podrían ser de gran utilidad para ti amigo que nos estás escuchando. Así que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa, que aquí nosotros nos encargaremos de llevarlos por el universo del conocimiento. No olviden dejar su cálido like y si son nuevos suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda notificarles cuando saquemos contenido nuevo. Además de compartir el video para que más personas puedan conocer sobre estos temas y con ello promover el crecimiento de nuestra comunidad de adictos al saber legal. Me complace mencionar que los temas que hemos elegido para esta ocasión les podría ser de mucha ayuda y utilidad a todos ustedes, sobre todo para aquel sector obrero en nuestro país, ya que todos los temas son referentes al campo laboral, aunque no está de más que la mayoría de las personas tengan un conocimiento práctico de ello, por lo que a continuación nombraré los temas a tratar el día de hoy. Y bueno, en este podcast abordaremos los temas siguientes. 3.1. Definición y límites de la huelga. 3.2. Requisitos. 3.3. Clasificación. 3.3.1. Lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. 3.3.2. Efectos. Y 3.4. Procedimientos. Y vaya que en esta emisión sí que será una emisión de bastante información legal. Así que igual me complace decir que en esta ocasión nos estarán acompañando grandes personalidades conocedoras del tema, ya que como todos ustedes saben, aquí en su canal solo traemos lo mejor de lo mejor. Y es por eso que contamos con la presencia de la licenciada Jocelyn. Adelante Jocelyn, buenos días, un gusto tenerte aquí nuevamente. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí nuevamente y así poder compartir un poco de mis conocimientos con el público. Gracias a ti. Sabemos que darás una gran aportación al igual que en las anteriores emisiones. De igual forma, démosle una cálida bienvenida a la licenciada Luz. Adelante licenciada, un gusto tenerla nuevamente. Hola a todos, para mí es un placer acompañarlos hoy y estarles compartiendo un poco acerca de estos temas. Muy bien, ahora es turno de presentar a otra de nuestras invitadas, la licenciada Gabriela. Así que adelante licenciada, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, los saludo con mucho cariño y espero que esta emisión sea de su agrado. Gracias a ti. Y por último, pero no menos importante, presento a otra de nuestras invitadas y ella es la licenciada Alexandra. Buen día Alexandra, un gusto tenerte nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Espero que mi aportación a los temas sea de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Alexandra. Y verás que sí. Ahora, ¿qué les parece si empezamos a conocer un poco acerca de la definición y los límites de la huelga? Así que, licenciada Jocelyn, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esto? Claro que sí, Miguel. Bueno, primero que nada debemos de saber que según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440, nos hace la mención de que huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para ello, como ya mencionamos en el podcast anterior, una coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. Dicho en otras palabras, una huelga se trata más que nada de un método de protesta que desarrollan los trabajadores cuando interrumpen sus tareas laborales para realizar un reclamo.
para lograr que los responsables de atender la queja hagan algo al respecto y así logren satisfacer las demandas de los trabajadores, ya que se verán forzados a dar una respuesta positiva a las exigencias o al menos caer en alguna negociación con el fin de recuperar el funcionamiento normal de la empresa u oficina. Muy bien, licenciada Jocelyn. Ahora bien, ¿alguien más nos podría comentar algo más o una información adicional de lo que acaba de hablar nuestra compañera? Claro, es muy importante mencionar que una huelga deberá articularse de antemano con tácticas y estrategias previamente establecidas por los propios trabajadores. Son ellos y sus dirigentes los llamados a establecer las bases de dichos mecanismos. De igual manera, lo que comúnmente se buscará será mediar las situaciones entre las dos partes de la relación laboral con el objetivo de que sea equitativo tanto las exigencias presentadas como los resultados obtenidos. Y bien, a todo esto, entonces la huelga solo puede realizarse en una empresa. No exactamente, el artículo 442 nos dice que la huelga puede abarcar a una empresa o varios de sus establecimientos. Cabe destacar que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, nos dice que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Por lo tanto, el derecho de huelga es fundamental e irrenunciable de la clase obrera, ya que es un mecanismo para obtener mejoras en sus retribuciones, tanto en dinero como en especie. De igual forma, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 443 nos dice lo siguiente: la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Es decir, que la huelga debe limitarse a la suspensión de labores sin ningún acto violento, ya que cometer actos de coacción o de violencia sobre las personas o las cosas o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico, se constituye como una causa justa para que el empleador dé por terminado el contrato de trabajo de los colaboradores involucrados. Y bueno, después de ver ya esta breve introducción, pasemos ahora con nuestro siguiente tema, el cual de igual forma es de gran utilidad. Y bueno, debemos de saber cuáles son los requisitos para llevar a cabo una huelga, ya que como todo, una huelga necesita cumplir específicamente con algunos supuestos para poder realizarse y no basarse solo con la voluntad de los trabajadores para llevarla a cabo. Así que, Alejandra, ¿nos podrías hacer mención de cuáles son los requisitos para poder llevar o poder realizar una huelga? Claro que sí. En nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 450, indica que para llevar a cabo una huelga, esta deberá tener como objetivos los siguientes: conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador con los intereses de los accionistas propietarios del capital; obtener del patrón o patrones el contrato colectivo de trabajo, el cual indica las condiciones laborables aplicables a todos los trabajos de la empresa y exigir la revisión a dicho contrato al finalizar su vigencia; obtener de los patrones contrato ley, que es el convenio que se trabaja en una rama determinada de la industria, y exigir la revisión de dicho contrato al término de su vigencia. Así es, les mencionaré otros requisitos que también son muy importantes. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley según haya convenido con el sindicato de trabajadores en las empresas o establecimientos cuando se hubiera incumplido. Exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Exigir la revisión de los salarios en contratos colectivos o contratos ley de los trabajadores. Bueno, también en otra parte, para poder suspender los trabajos por motivo de huelga se requiere: 1. Que la huelga tenga como objetivo alguno de los puntos mencionados. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento. La mayoría es la mitad más uno de los trabajadores. Así es, si los sindicatos de trabajadores cumplen con estos requerimientos, entonces podrán organizar una huelga legalmente existente de acuerdo con la ley. Ya cumplidos los puntos anteriores, será necesario llevar a cabo el procedimiento de huelga que exige la ley para llevarla a cabo de manera ordenada. Pero más adelante mi compañera nos explicará sobre esto. Muy bien, para en dado caso de que surja, por así decirlo, una huelga ilegal, ¿qué sucede en esos casos? Será ilegal la suspensión colectiva del trabajo en los siguientes casos:
cuando se trate de un servicio público, cuando se económicos, cuando no haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo, cuando no se haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley, cuando se efectúe antes de los 2 días o después de los 10 días hábiles a la declaratoria de la huelga, cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Si se declara ilegal la huelga, el empleador podrá despedir libremente a los trabajadores que hayan participado. También podrán pedir ante el Ministerio del Trabajo la suspensión de la personería jurídica del sindicato y podrá repetir contra los trabajadores por los perjuicios causados. Excelente, muy bien compañeras. Ahora continuemos con los demás temas. Y bueno, hablemos ahora sobre la clasificación de las huelgas. Lícita, la cual serían lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. Así que, licenciada Alejandra, ¿nos podrías decir qué es una huelga lícita? Claro, las huelgas serán lícitas cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Esto quiere decir que no se perjudique a alguno de sus participantes, sino que busca una relación justa para ambos, para mantener en armonía. Este punto busca el bienestar para ambas partes, patrón y trabajador. Cumpliendo este punto, la huelga se considera lícita ante la ley. Muy bien, gracias por ese concepto. Y ahora comencemos con cada uno de los tipos de huelga. Así que, Gabriela, ¿nos podrías decir qué es la huelga ilícita? Por supuesto. Bueno, la huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Muy bien, pero ahora dinos, ¿cuándo puede ser ilícita? Sí, claro. Asimismo, la huelga debe cubrir ciertos requisitos para considerarse legal. En caso contrario, será ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas. La ley laboral no especifica que las propiedades debían ser del patrón, sin embargo, se sobreentiende que así es. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Ok, muchas gracias. Y ahora, licenciada Jocelyn, ¿podrías hacer alguna aportación de las huelgas inexistentes? Claro, bueno, según la Ley Federal del Trabajo, la huelga es legalmente inexistente si 1. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda. 2. Cuando no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. Y 3. Cuando no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Bueno, de acuerdo con este texto, se podría decir que si la huelga tiene un objeto distinto a los enunciados, se considerará inexistente y los trabajadores tendrán que regresar a sus labores dentro del término de 24 horas, apercibidos que de no hacerlo, el patrón estará en libertad de contratar nuevos trabajadores sin que pueda fincarse de responsabilidad alguna. Además, la huelga solo podrá ejercitarse si lo decide la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, es decir, el 50% más uno del número total de los trabajadores. En caso contrario, se entiende que no tiene derecho a suspender legalmente las labores y así fuera no será considerada como una huelga, pues se requiere del consejo de la mayoría de los trabajadores. En todo caso, se entenderá como un paro ilegal o cualquier otra figura, pero no como huelga. Muy interesante tu aportación, compañera. Y ahora, ¿cuáles son las huelgas justificadas? Compañera Luz,
No sé si nos podías ayudar en la definición de eso. Claro, la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Dentro del ordenamiento laboral, la huelga justificada es aquella que se realiza por motivos imputables al patrón. Las consecuencias de distinción que caracteriza a este tipo de huelgas es que obligan al patrón a que cubran a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos hasta la reanudación de los labores. Cabe aclarar que el monto integral de los salarios caídos los cubrirá el patrón al finalizar el conflicto, tomando en cuenta los salarios caídos a partir del primer día de inicio del movimiento huelguista y hasta el último día de este. Es necesario decir que para que pueda darse la huelga imputable al patrón se requiere que el movimiento haya sido legalmente existente y que no hubiera sido declarado ilícito, pues en caso contrario la huelga termina. Muy bien, y ahora, Alejandra, ¿quisieras hacer una aportación sobre la huelga justificada? La huelga es causa legal de la suspensión de sus efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Pueden formar federaciones y confederaciones, las que seguirán por las disposiciones de este capítulo en los que sean aplicables. Y bueno, ahora pasemos ya al último punto sobre las huelgas injustificadas. Así que, Jocelyn, ¿podrías decirnos algo referente al tema? Sí, claro. Bueno, como tal, este concepto tampoco se encuentra señalado en la ley, pero podemos construirlo interpretando a lo contrario a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 446 de la Ley del Trabajo, de la siguiente forma: el conflicto motivo de la huelga a la decisión de la Junta y esta declara en el laudo que dicte que las causas no son imputables al patrón, se considera como injustificada. De igual forma, deberá de absolver que las peticiones exigidas sean las que dicen, y así como lo de los salarios de los trabajadores correspondientes a los días que hubiese durado el movimiento. Ok, gracias por esa aportación. Y ahora pasemos al siguiente tema. Así que nuevamente, Jocelyn, ¿podrías decirnos cuáles son los efectos jurídicos de una huelga laboral? Claro, bueno, en principio la huelga suspende los contratos de trabajo y por lo tanto el empleador no está obligado a pagar salarios ni demás derechos laborales, pero si la huelga es imputable al empleador por desconocer derechos laborales o convencionales, sí deberá pagar salarios y demás. Correcto, pero tampoco puede el empleador celebrar nuevos contratos de trabajo para reanudar las labores, excepto en aquellas dependencias indispensables para la conservación de los talleres y lugares de trabajo. Estallada la huelga de conformidad con los artículos 447, 448 y 921 de la Ley Federal del Trabajo, se suspende 1. Las relaciones laborales, 2. La tramitación de los conflictos colectivos de orden económico, por ejemplo, la modificación de los salarios solicitada por el patrón debido a su difícil situación económica o recurrir al paro técnico. 3. De conformidad con el artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón queda como depositario de los bienes de la empresa, con la obligación y responsabilidad del cargo en tanto se resuelve el conflicto. 4. No podrá ejercitarse ninguna sentencia de embargo o aseguramiento de bienes de la empresa o local que ocupe esta. Estos son algunos puntos más importantes sobre la conformidad o efectos que se tiene en una huelga. Excelente, pero ¿y cuáles son los efectos de la huelga en los trabajadores? El derecho a huelga, si bien se ejerce de manera colectiva, es en realidad un derecho individual de cada trabajador, por lo que cada uno debe decidir si quiere seguir o no la huelga. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta. 1. El ejercicio del derecho de huelga no implica el fin del contrato de trabajo, ni es causa de despido ni de ningún otro tipo de sanción. 2. El contrato de trabajo, por lo que no se tendrá derecho a salario. Ejemplo, se descontará de la nómina la retribución correspondiente al periodo de la duración de la huelga, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, descansos y festivos retribuidos. 3. La huelga no dará derecho a prestación por desempleo ni a prestación económica por incapacidad laboral. 4. Si el empleado decide secundar la huelga y no acudir al centro de trabajo, su ausencia se computará como falta de asistencia en relación con el despido. 5. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga.
Así es, mientras los trabajadores permanezcan en huelga, se producirán los efectos que acaba de mencionar mi compañero. Muy bien. Qué buenas aportaciones nos han dado el día de hoy. Pero continuemos. Ahora pasemos al último tema, que es la de gran importancia de igual forma, la cual es los procedimientos de huelga. Así que, Gabriela, ¿nos podrías decir a qué se refieren dichos procedimientos? Sí, claro. Bueno, el procedimiento de huelga es un conjunto de acciones que llevan a cabo los trabajadores ante una autoridad laboral, cuando desean firmar un contrato que rija su relación laboral o cuando consideran que su relación laboral se ha violentado. Es decir, que los trabajadores no pueden suspender labores en cualquier momento, sino que deben de iniciar el procedimiento tal y como se establece en el emplazar al patrón a través de la autoridad de trabajo correspondiente. Interesante. Pero ahora, ¿nos podrían decir cómo es que se inicia este procedimiento? Bueno, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Primero, se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de las mismas y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Segundo, se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que ésta reside el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Tercero, el aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Sí, claro. Bueno, de igual forma deberá contener por cuarto el procedimiento. Córtale. Sí, claro. De igual forma, por cuarto, dice que cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expendida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Y quinto, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento de la huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este caso, cuando ya se tenga todo lo anterior, se debe tomar en cuenta que cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados a las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante en ese titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro de contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Y así, al hacer todo este procedimiento, ¿se le debería entregar al patrón alguna copia? Sí, claro. El tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa
establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, a petición de parte de los tribunales dentro de las 48 horas siguientes a que les sea solicitado. Expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro de trabajo. ¿En qué caso no se dará dicho trámite al escrito de emplazamiento de huelga? Bueno, en este caso no se dará trámite al escrito de emplazamiento cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley. Sí, bueno, como lo menciona mi compañera, también de no existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años, ya que el tribunal, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorizarse de lo anterior y notificarle por escrito la resolución al promovente. Ok, muy buena información. Y bueno, hemos acabado ya con nuestro temario. Así que para finalizar esta emisión, demos paso a las conclusiones y para que con ello podamos enriquecer más los temas que vimos el día de hoy dentro de este podcast. Así que adelante, compañeras, las escuchamos. Bueno, para finalizar, quisiera citar una frase dicha por el señor Benjamin Tucker, la cual dice lo siguiente: las huelgas, cuando quiera y donde quiera que surjan, merecen el respaldo de trabajo. Ellas muestran que la gente está empezando a conocer sus derechos y conociéndolos, se atreven a mantenerlos. Partiendo de lo anterior, debemos reflexionar sobre la importancia que representa el derecho que tienen los trabajadores a realizar una huelga, pues a través de ellas se puede solicitar el mejoramiento en diversos ámbitos de seguridad social y laboral, del respeto a su intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores, del derecho al descanso, a la colación garantizada, de igual forma al respaldo de su dignidad y salud, además de la protección de su integridad física y psicológica. De igual manera, hay que recordar que se trata de un derecho humano, que no podemos dejar de utilizar ni renunciar a él por falta de planificación estratégica. Como sabemos, el derecho de huelga ha sido expresamente reconocido en las leyes y constituciones de un gran número de países, y claro que nuestro país no es la excepción, pues la naturaleza jurídica de la huelga es de carácter constitucional, ya que se reconoce como un instrumento de solución compulsiva ante algún conflicto laboral que se da como consecuencia de la respuesta negativa del patrón al no querer ceder a las peticiones laborales de los trabajadores. Por ello, se podría decir que se trata más de un derecho de autodefensa e incluso es la manifestación más notoria y controversial de las acciones colectivas en caso de haber conflictos laborales. Cabe destacar que la huelga se debe de considerar como el último recurso a realizar dentro de las organizaciones de trabajadores, ya que esta solo se justifica a través del resultado de la incompetencia de los responsables de atender adecuadamente las exigencias presentadas por los trabajadores. Es importante mencionar que, pues ellos luchaban por obtener mejores tratos hacia su persona, mayores remuneraciones, prestaciones. Sin la huelga, ningún derecho tendríamos hoy en día. Entre las huelgas más importantes dentro del territorio nacional se encuentran la huelga de Río Blanco, la huelga ferrocarrilera mexicana de 1936, el movimiento magisterial en México de 1958, la huelga minera de 1766, entre otras muchas famosas. Por otro lado, como mencionamos durante el podcast, la huelga también tiene ciertas limitaciones, pues solo se debe atender a realizar la suspensión laboral, pero en caso de haber presencia de violencia o en el accionar de una organización de trabajadores, no solo puede provocar un despido sin que el patrón tenga alguna responsabilidad con el trabajador, sino que podría conllevar a la condena del pago de una multa para el sindicato o inclusive generar la desaparición misma de la organización sindical. La mayoría de personas no tenemos en cuenta o no tenemos idea de si estas huelgas tienen algún procedimiento o de si existe alguna clasificación entre ellas, pero como vimos anteriormente, es importante saberlas diferenciar,
ya que las huelgas tienen su propia clasificación y no todas son iguales, pues no cuentan con las mismas características entre sí. Dentro de estas, como ya lo mencionamos dentro del podcast, se encuentra la huelga legal o lícita, en donde la suspensión debe ser temporal y concertada del trabajo, y se sujeta a algunas condiciones en específico, como por ejemplo que no se perjudique a alguno de sus participantes, sino que se acuerde una relación justa para ambos. Sin embargo, también puede presentarse algún caso donde la huelga se convierta en ilícita, y ocurrirá cuando los huelguistas cometan actos de violencia contra personas o propiedades, por lo que se procura lograr que los huelguistas exijan sus derechos de manera moderada y en paz. De esta forma también se evita que grupos ajenos a los trabajadores invadan y hagan destrozos, situando en peligro a los trabajadores y afectando la propiedad. Del mismo modo, también se encuentra la huelga inexistente y esta se da cuando la suspensión del trabajo se realiza por trabajadores de la empresa o establecimiento, pero no reúnen la mayoría. Por ejemplo, en alguna empresa donde solo el 25% de los empleados inicie la suspensión del trabajo y los demás continúen trabajando, porque no están de acuerdo con realizar una huelga, y esto es de gran relevancia saberlo, porque de nada servirá que solo algunos de los trabajadores quieran mejoras en su trabajo y decidan realizar una huelga, y al no contar con la mayoría, la huelga sea obligada a terminar. En conclusión, con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa subordinación del patrón. También es posible lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y la empresa. Así que si tú, persona que nos estás escuchando, si te encuentras trabajando dentro de una empresa y no tienes idea de todo lo visto a lo largo de este podcast, te recomiendo que hagas valer ese derecho en caso de que llegues a necesitarlo. Recuerda que es un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus organizadores pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos, y con ello mejorar el ambiente laboral. En este tema comprendí lo que es una huelga y se presenta como la suspensión del trabajo realizado por todos los trabajadores de la empresa, o la mayor parte por posibles causas, ya que presionan al patrón para que acceda a alguna petición que le han formulado y que los trabajadores que hacen dicha huelga consideran justo o que sea conveniente para ellos. Todo esto lleva un procedimiento, ya que es el conjunto de acciones que llevan a cabo los trabajadores ante la autoridad laboral. También se debe de cumplir dichos requisitos dentro de una huelga, ya que sea conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador con los intereses de los accionistas, obtener el patrón el contrato colectivo de trabajo para poder tener en cuenta las condiciones laborales que nos otorga, y también poder exigir la revisión de dicho contrato. También obtener el contrato ley, ya que es el convenio que establece nuestras condiciones, y exigir la revisión de este. Por otra parte, también tenemos que la huelga se puede suspender cuando se dé el caso de que en algunos trabajadores estén de acuerdo con esto y ya no puedan trabajar conforme al contrato. Se debe tomar en cuenta que para que la huelga surja se debe de tener un procedimiento explícito y no cometer ningún error, es decir que los trabajadores tendrán la obligación de manera escrita la del pliego de peticiones en defensa de sus intereses. Tendrán que señalar en específico el objetivo de esta huelga, tendrán fecha y hora de inicio de la suspensión, en que se llevaron sus labores. Se presentará en la Junta de Conciliación y Arbitraje para suspender dichas labores. Será necesario presentar el aviso de suspensión de labores con al menos 6 días de anticipación o la fecha indicada para poder llevar dicha suspensión. En el caso de servicios públicos se debería anticipar con al menos 10 días, ya que esto se le notifica al patrón. La huelga tiene como clasificación que puede ser inexistente, se refiere a que busca el equilibrio entre las condiciones de trabajo, la producción, el capital de una empresa, también que exige que se celebre un contrato colectivo de trabajo y el cumplimiento de dicho contrato, también el cumplimiento del pago de utilidades o cualquier otra prestación que se revisen los salarios pactados en el contrato colectivo, y apoyar un movimiento de huelga que tenga como objeto cualquiera de los mencionados anteriormente. También nos menciona cuando una huelga es ilícita, se considera que es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios, que entonces esta se refiere a que los huelguistas ejercen actos violentos contra las personas o la propiedad.
La huelga se considera lícita cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, amortizando con los del capital en los servicios públicos. Será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación ante dicha Junta de Conciliación o Arbitraje de la fecha señalada. Esto quiere decir que no se perjudique a alguno de los participantes, sino que busque una relación justa para ambos, para mantenerlos en armonía. Este punto busca el bienestar para ambas partes, ya sea el trabajador y el patrón, y así tendrá que la huelga es lícita ante la ley. En este tema también nos menciona los efectos que se tienen, que son los que se producen dichos efectos cuando los trabajadores no tienen derecho al salario y se suspende la obligación de cotizar por cada día de huelga legal a la empresa. Descontará a los trabajadores que ejercen su derecho de huelga el salario de cada día, la parte proporcional del descanso semanal, ya sea sábado o domingo. El ejercicio que se tendrá el derecho a la huelga no es causa de despido o ocupación o permanencia en el centro de trabajo. Sin violencia no es causa de despido. Los despidos producidos durante esta situación motivados por ejercer el derecho a la huelga deben considerarse nulos en esta situación de huelga. Corresponde a los trabajadores la prueba de la puesta a disposición de la empresa. Si resulta imposible ocupar a los trabajadores no huelguistas, su contrato no se suspende automáticamente y se debe abonarle su salario. Serán muchas las ocasiones en las que surgen problemas entre el patrón y sus trabajadores. Por esta razón se ha desarrollado este tipo de huelgas, ya que con base a esto tienen un derecho para defenderse. La huelga se puede comenzar cuando los trabajadores así lo decidan y estén de acuerdo. También existen varios puntos claves que los empresarios deben tener muy presentes a la hora de enfrentarse a una huelga de sus trabajadores, ya que se limitan sus facultades de contratación, organización y disciplinarias. El empresario no puede despedir ni sancionar a los trabajadores por el simple hecho de hacer una huelga. Tampoco podrán sustituir a los trabajadores en huelga por nuevos empleados. Cualquiera de estas situaciones, el derecho es fundamental a la huelga y sería declarada nula por un tribunal de las empresas. Deberán permanecer abiertas a su jornada habitual para hacer posible la entrada de todo aquel empleado que quiera este trabajo. Solo podrán proceder al cierre del centro de trabajo cuando exista grave peligro de violencia. Para las personas o de daños, se suspende la obligación de cotizar por los empleados que esté en huelga. Por eso es importante conocer este tipo de temas, ya que nos dan una información más detallada y cómo se relaciona esto con el trabajador y el patrón, y que muchas situaciones son de manera positiva y otras de manera negativa. Puedo concluir sobre el tema que durante los primeros años en la Revolución Industrial, el derecho de huelga estuvo severamente penado, incluso como delito. Posteriormente habrá cierta tolerancia. Los estados admiten la huelga, pero la castigan desde el punto de vista civil, como incumplimiento de las obligaciones laborales. Pero con el paso del tiempo, el derecho de huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical. Como ya se mencionó, una huelga laboral es una forma de manifestar un conflicto o un desacuerdo mediante la interrupción del trabajo, de forma individual o colectiva, con el fin de defender los intereses profesionales de los trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y sociales. Las huelgas laborales son un derecho fundamental para los trabajadores, que sirve para expresar cuestiones de descontento en el lugar donde se está laborando. Y bueno, al ser un derecho de los trabajadores, los patrones no pueden despedir o sancionar a aquellos trabajadores que participan en la huelga. No obstante, si los contratos de los trabajadores que acudan a la huelga se considerarán en suspenso y por consiguiente el trabajador no tendrá derecho a ninguna prestación salarial durante el tiempo de esta huelga. En una huelga legalmente convocada, cualquier persona puede participar sin necesidad de estar afiliado a un sindicato y con independencia de que exista representación sindical en su centro de trabajo. Además, los patrones no podrán tomar ninguna decisión o medida que vaya en contra del derecho de huelga. La economía del país en que se desarrolle la huelga también se verá afectada, ya que se reducirá la producción y los servicios públicos en el país durante el tiempo de duración de la manifestación, y eso supondrá grandes pérdidas económicas. Asimismo, que cuando el trabajador esté manifestándose en una huelga, este seguirá dando de alta en el Seguro Social, pero puede que se encuentre en situación especial
que conlleva la suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. Lo cierto es que la huelga es un derecho reconocido a nivel internacional, de manera que, según la ley, los trabajadores de cada lugar tienen derecho de realizar las huelgas y defender sus ideas e intereses. Así como se dio a conocer los requisitos deben de reunirse para el procedimiento de la huelga según la ley, como lo es la coalición de trabajadores, que las peticiones de sus intereses serán de manera escrita, señalando en específico. También el objetivo de dicha huelga se señalará la fecha y la hora de la suspensión de labores. Tendrá que ser representada en la Junta de Conciliación y Arbitraje por duplicado y en el caso de la organización que se encuentre distinta, donde se ubica la Junta, podrá representarla ante las autoridades de trabajo más cercana o la autoridad política de mayor mando. Entonces la autoridad competente recibirá el expediente y lo remitirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Dentro de las 24 horas posteriores, asimismo avisará al presidente de la Junta. Es importante mencionar también que para poder suspender las labores de trabajo será necesario avisar al menos 6 días antes de la fecha indicada de dicha suspensión, mientras que en el caso de los servicios públicos deberán anticipar al menos 10 días antes. Esto con relación a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Cumplir con los requisitos señalados hará que los trabajadores puedan llevar a cabo la huelga conforme a la ley, para así no tener ninguna clase de problema posteriormente, ya que de no ser así y de no cumplir los requisitos de la huelga, podrá ser declarada inexistente. También se mencionan los efectos y los tipos de la huelga, ya que pues no solamente existe un tipo de problemática, sino que son varias cuestiones y por eso se han especificado los tipos, para poder defender sus derechos como trabajadores y hacer expresar su... En conclusión, huelga se define como el derecho de los trabajadores que consisten en la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica. Con abandono del centro de trabajo, para su concreción se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los trabajadores interesados. Bueno, yo tuve una experiencia de vivir un caso de huelga por parte de una de mis tías y sus compañeras de trabajo, ya que querían pelear por algunos derechos del trabajador, ya que llevan 10 años y no han recibido ninguno de los beneficios que se merecen como trabajadores. Uno de los motivos que provocó que mi tía y sus compañeros de trabajo hicieran la huelga es que querían pelear por un aumento de sueldo, ya que desde que están en la empresa hace 10 años nunca habían recibido un aumento de salario y el aumento de las horas de trabajo eran cada vez más. Otro motivo fue el que no estaban asegurados por parte de la empresa y si un trabajador tenía un accidente en el trabajo, todo corría por su propia cuenta. En algunas ocasiones no salían a comer y trabajaban más de la hora acordada del horario de trabajo e incluso trabajaban en días de descanso y el pago por ello era muy bajo. E incluso los mandaban fuera de la empresa a otra asociada con la mínima sin recibir una bonificación. Mi tía no quería seguir pasando por esa situación y habló con su patrón solicitando todo lo que le hacía falta como trabajadora en todos sus años estando en su empresa. El patrón le dijo que por el monto no podría darle lo que solicitaba, ya que tenía muchos gastos que cubrir de la empresa y que tenía que esperar. Pasó algún tiempo y el patrón de mi tía ya había recibido muchas quejas sobre el aumento de salario y de los derechos que querían que se les diera a todos como trabajadores, pero el patrón solo decía que por el momento no podía darles esos beneficios que solicitaban. Los trabajadores ya no sabían qué hacer y uno que otro empezó a salirse de la empresa en busca de los beneficios que se merece como un trabajador. Mi tía y algunos de los trabajadores ya no sabían qué hacer y le pidieron ayuda a un abogado de confianza. Y el abogado le sugirió unirse a un sindicato de trabajadores para así poder hacer una huelga solicitando los beneficios que querían como trabajador de la empresa. El abogado ayudó a mi tía y a sus compañeros a unirse a un sindicato, el cual les dio el apoyo de hacer la huelga y les surgió hacer la huelga de brazos caídos, el cual consistía en que estuvieran inactivos y se negaran a trabajar para su empresa hasta que el patrón cumpliera con darles los beneficios y derechos que merecen como trabajadores de su empresa. El patrón amenazó con quitarles el empleo a mi tía y a todos los trabajadores que tenía
a su servicio si dejaban de trabajar y hacían la huelga. Mi tía y sus tres compañeros le dijeron que no podían hacerlo, que antes de eso ellos lo iban a demandar por abuso hacia sus trabajadores, haciéndolos trabajar de más sin recibir el salario mínimo. El patrón les dijo a todos los trabajadores que cualquiera que estuviera en la huelga no iba a recibir ningún peso de su salario. La empresa estaba teniendo muchos problemas, ya que por el motivo de la huelga la empresa no estaba teniendo la producción que debería de tener. El patrón estaba desesperado por sacar la producción de su empresa, ya que la huelga duró una semana sin que ningún trabajador hiciera sus labores. Trató de hablar con todos los que estaban involucrados en la huelga y les pidió que regresaran a trabajar, prometiendo que cumplirían con todas sus exigencias, y los trabajadores e incluso mi tía confiaron en su palabra del patrón. Pero al regresar todos al hacer sus labores de trabajo, llegó el día de pago para los trabajadores y el patrón no cumplió con ninguna de las penitencias de los trabajadores, pagándoles con el mínimo sueldo, incluso algunos pagándoles menos de lo que ganaban. Las acciones del patrón provocó que mi tía y los trabajadores volvieran a tener inconformidad con el trabajo, provocando que tomaran la decisión de volver a hacer huelga. Pero esta vez no dejarían que el patrón se volviera a salir con la suya, haciendo que regresaran a trabajar sin cumplir sus derechos que se merecían como trabajadores. Mi tía y sus compañeros de trabajo permanecieron en huelga por 2 semanas y media más sin laborar, y el patrón no le quedó de otra más que aceptar y firmar un documento donde quedaba estipulado que cumpliría con los derechos de todos los trabajadores en tiempo y forma, lo cual los trabajadores, al ver que el patrón cumpliera con sus exigencias, ellos regresarán a hacer sus labores. El patrón cumplió con lo acordado con sus trabajadores, haciendo cumplir sus exigencias y derechos que ellos se merecían al trabajar en la empresa. Al final de todo, mi tía y sus compañeros de trabajo estaban contentos al ver que la huelga que hicieron hizo que su patrón le diera una mejor estabilidad de salario y le diera todos los derechos que se merecían ellos como trabajadores. Y bueno, como anteriormente ya lo mencionamos, ha llegado ya el momento de que pasemos a hablar y darnos hemos llegado cada uno de nosotros, y es por ello que a continuación daré a conocer mi propia conclusión. Pero bien, primeramente la conclusión a la que yo he llegado es que los temas presentados el día de hoy son de igual forma que los anteriores de mucha importancia, ya que ayudan a dar a conocer información relevante a todos los que estén trabajando como obreros en cualquier tipo de trabajo, ya que en su parte sería la mayoría de las personas, ya que México es caracterizado por fungir como un país ensamblador o el encargado de lo mismo de varios productos, y es por ello no está de más conocer ese tipo de información. Y bien, la información que analizamos el día de hoy fue el tema referente a la huelga, un tema que puede que en la actualidad ya no sea tan relevante, pero que sin embargo tiene un gran impacto en las relaciones laborales, ya que fueron gracias a las huelgas pasadas que ahora, en teoría, gozamos de varios derechos y beneficios laborales como obreros, ya que por si no sabían, anteriormente no se tenía ningún tipo de derecho laboral que protegiera a los obreros de las explotaciones y abusos por parte de los patronados, los cuales exigían un mayor esfuerzo laboral a cambio de beneficios o remuneraciones económicos humillantes, siendo así también un claro ejemplo de la frase dicha por muchos donde dicen: el rico se hace más rico a causa del pobre. Un claro ejemplo de algunas huelgas que marcaron el comienzo por la lucha de los derechos laborales fueron las ya tan olvidadas huelgas de Cananea y Río Blanco, en donde lastimosamente varios obreros perdieron la vida a causa de un mal gobierno y patrones abusivos que no les importaba en nada los derechos de los empleados y solo los veían como esclavos de los cuales podían aprovecharse. Y así, después de haber checado ya los antecedentes de la huelga, podemos concluir que efectivamente sí, es un tema de mucha importancia, ya que es un medio por el cual los trabajadores pueden exigir a los patrones que se les respeten sus derechos como trabajadores, si es que en dado caso este no los estuviera respetando, claro. Aunque de igual forma, cabe aclarar que para que una huelga tenga un impacto a beneficio de los empleados, esta misma debe seguir y contener varios requisitos y características tales como el poder tener un objetivo de la misma. Algunos de los que vimos como el día de hoy como ejemplo, podría ser que haya un equilibrio entre los derechos de trabajo exigidos y el capital de la empresa, es decir, que los empleados no exijan más de lo que la empresa les puede brindar, o por ejemplo, el exigir la celebración del contrato colectivo de trabajo si es que en dado caso aún no lo hubiera. También hablamos sobre el procedimiento que se debe seguir para poder llevar a cabo una huelga, donde vimos que primeramente se debe mandar con 6 días de anticipación a la huelga
una notificación por duplicar al patrón y a las autoridades correspondientes, en este caso sería el Tribunal del Estado, en donde se dará a conocer las exigencias por parte de los empleados al patrón y los abusos que él haya realizado, avisándoles de antemano que de no ser cumplidas o acatadas corregidas a la fecha establecida, los trabajadores suspenderán sus actividades laborales y entrarán en la etapa de huelga. Y es que si se quiere tener o contar con el apoyo del gobierno de nuestro empleador, es importante seguir el procedimiento señalado, ya que de así de igual forma evitamos sanciones o problemas legales. Y siendo ya la calificación de las huelgas uno de los últimos puntos que analizamos el día de hoy, puedo concluir que de igual forma fue un tema de mucho interés, ya que pudimos aprender los tipos de huelgas que se pueden formar, siendo 3 las principales, de las cuales por cierto persiguen un diferente propósito o realización, ya que por ejemplo tenemos a la huelga legalmente existente, la cual se rige por los objetivos establecidos en su comienzo y solo buscan alcanzar la realización de dichos objetivos. O también tenemos a la huelga justificada, la cual busca el cumplimiento de las exigencias hacia el patrón, de las cuales sí o sí las tiene que cumplir. Y por último tenemos a la huelga ilícita, la cual como su nombre lo dice es algo ilícito, es decir que está penado o que en pocas palabras a vista de las autoridades esta no es visto de una buena manera, ya que en este tipo de huelga los huelguistas hacen y cometen actos violentos y no solo contra las empresas de las que estén exigiendo las labores, sino que también se van en contra de propiedades públicas y ajenas. Así que si piensan en realizar una huelga, es recomendable realizar algunas de las 2 primeras mencionadas anteriormente. Y bien, después de haber dado ya la conclusión a la que he llegado y sin ya nada más que decir, ahora toca el turno que pase a despedirnos, recordándoles de antemano que en su canal El Universo del Derecho les seguiremos presentando temas por demás importantes como los que hemos visto el día de hoy. Y recordándoles de igual forma que si el video fue de su agrado, háganoslo saber dándole like y compartiendo el video con sus amigos, para que así más personas puedan unirse a esta comunidad de adictos al saber legal. Se despiden de todos ustedes sus amigos del Universo del Derecho. Hasta la próxima.